Hablando de jóvenes, les voy a contar un chiste. Había un joven, ya un poco joven, de esos jóvenes adultos. Estaba platicando con su mamá y un poco triste. Su mamá le pregunta, ¿pero por qué estás triste, hijo? Le dice, no mamá, es que estoy triste porque no me voy a poder casar con Juanita. ¿Y por qué no te vas a poder casar con Juanita? No, pues es que no es cristiana. ¿Y por qué dices que no es cristiana? Es que no cree en el infierno. Ay, papi, tranquilo, tú cásate tranquilo, de los demás yo me encargo. El que entendió, entendió. Y como no vine a contar chistes, ni ustedes a escuchar chistes, pues vamos directo a la palabra de Dios. ¿Qué les parece? Y al final, quien no lo entendió, se acerca y se lo explico. ¿Va? ¿Cuántos trajeron su Biblia? ¿Todos? Pues vamos a hacer nuestra declaración de fe con convicción, convencidos de que lo que hablamos, de lo que declaramos es verdad y que se va a hacer real en nuestras vidas. Así que decimos juntos, esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén y amén. ¿Sí se escucha bien? ¿Todos me escuchan bien? ¿Sí? Muy bien, pues les invito para comenzar que me acompañen al Evangelio de San Juan, capítulo 8, versos del 28 al 32. Capítulo 8, del 28 al 32. Listos, dice así. Les dijo pues Jesús, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Muy bien, si ustedes me preguntan, ¿con qué palabra describiría yo a Jesús? Yo les diría que justamente con esto, con que Jesús es la verdad. Si ustedes me hubieran preguntado esto algunos años atrás, yo les hubiera respondido que Jesús es asombroso, que Jesús es amor. Algunos años un poco más atrás yo les hubiera podido decir que Jesús es bueno, que Jesús es fiel. Aunque realmente no hay una palabra que pueda explicar a Jesús, más bien sería que Jesús es como alguien inexplicable, más bien. Pero quiero apelar a estas palabras que Él dice, donde Él dice que es la verdad. No hay nadie en la historia de la humanidad que se haya atrevido a decir estas palabras. No existe alguien que diga, yo soy la verdad. Y por eso el título de mi mensaje, que es el verdadero Jesús. Voy a repetir otra vez, el verdadero Jesús. Y elegí este tema porque si hay algo que confirma nuestra fe, si hay algo por el cual nuestra fe existe, es precisamente por eso, porque Jesús es la verdad. Si hoy existe el cristianismo, es por eso, porque Jesús es la verdad. Porque lo que dicen las Escrituras son la verdad, y no ha habido nada ni nadie que haya contradecido a la verdad. Me he dado cuenta que con el paso del tiempo, mientras más conocimiento tengamos de alguien o de algo, podemos expresar de forma más precisa, más correcta acerca del conocimiento. Podemos hablar de aquellas cosas en el que más conocimiento tenemos.
Pero muchas veces en nuestras vidas pasamos, muchas veces en nuestro recorrido por la vida nos encontramos con prejuicios. Prejuicios que vienen a causa de no conocer del todo, de no conocer a ciencia cierta de algún tema, de algo o de alguien. Hace un par de años tuve la oportunidad de estar en Buenos Aires, en Argentina. Así como seguramente ustedes saben, yo llevaba un prejuicio de acá hacia allá, como tal vez algunos de ustedes lo tengan. El prejuicio en contra de los argentinos, porque ¿qué se dice de los argentinos? Que son unos arrogantes, que son unos pedantes, que son muy orgullosos, que son muy alzados y así. Entonces yo llevaba ese prejuicio y dije, ay, a ver cómo me va. Y cuando llegué allá, cuando estuve cerca, cuando los conocí, me di cuenta que no era verdad, sino todo lo contrario. Son muy amables, muy hospitalarios, son muy amigos, les gusta ayudar. Así que entendí que muchas veces en nuestro andar por la vida, en nuestro recorrido por la vida, nos vamos llenando de prejuicios. Prejuicios en contra de en contra de algún tema, en contra de ciertos grupos sociales, en contra de personas. ¿Y qué pasa? Que esto lastima severamente, que esto daña nuestra relación con los demás, daña nuestra relación con las personas, con nuestros hermanos. En una ocasión se acercó un compañero de trabajo. Antes de entrar al trabajo en el donde yo estoy ahora, nos hicieron tomar un curso. Entonces se acerca mi compañero y me dice, oye, Ivanoé, yo cuando te conocí me caías muy mal. Me caías mal porque conocía a tus amigos, conocía a las personas con las que tú te juntabas y tú me caías mal porque yo pensaba que tú eras igual a ellos, pero me di cuenta que no, que tú eres totalmente diferente. ¿Qué entendí? Que él tenía un prejuicio porque se había creado o había creado ese prejuicio porque él había tomado un estereotipo de otra persona. Y como yo estaba en ese grupo, él pensaba que entonces yo era igual. ¿Qué es un prejuicio? Un prejuicio es juzgar algo o alguien sin tener el conocimiento necesario. Juzgar algo o alguien antes de tiempo. Es decir, emitir un juicio a una persona o acerca de algo sin tener el total conocimiento de ello. ¿Qué es un estereotipo? Según la definición de la Real Academia Española, un estereotipo consiste en una imagen estructurada y aceptada por la mayoría de las personas como representativa de un determinado grupo o colectivo. Entonces, recuerdo también que cuando yo era pequeño, mi mamá me compró una playera rosita. Así que, pues yo me la puse, se me ocurrió ponérmela y salir a la calle. Apenas salí de mi casa y mis amigos me acabaron, me aniquilaron ya no era bullying, sino era burling. Me acabaron. ¿Alguno de aquí ha tenido de esos amigos sicarios que nomás están esperando que salgas para matarte a carrilla? ¿Alguno de ustedes lo ha tenido? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque ellos tenían un prejuicio en contra del color rosita. No hay que explicar mucho qué prejuicio tenían. Y así es en la vida, nos vamos creando prejuicios. Juzgamos a algo, juzgamos a alguien, a las personas, sin tener el conocimiento correcto, simplemente porque en nuestra mente está un estereotipo. Hemos visto a una imagen, hemos visto a una persona que se comporta así y creemos que todas las demás personas relacionadas con ese grupo son iguales. ¿Hasta aquí me van entendiendo? ¿Sí está quedando claro lo de prejuicio y estereotipo y lo que les estoy diciendo o no? ¿Sí? Muy bien, entonces puedo seguir. Los prejuicios siempre son para juzgar de forma incorrecta y negativa. Precisamente como les decía, afectan áreas y aspectos de nuestras vidas, en cómo vemos las cosas y principalmente en cómo nos relacionamos
con las personas, con los que nos rodean. ¿Sabían ustedes que los mexicanos tenemos prejuicios en contra, que las personas que están fuera del país nos ven con muchos prejuicios? Yo creo que sí lo sabía, pero a veces no pensamos mucho en ello. Por ejemplo, las personas nos miran con prejuicio porque tienen estereotipos incorrectos o que solo hablan solo una parte de la verdad. Entonces ellos juzgan conforme a eso y muchas veces se equivocan porque juzgan de forma incorrecta. Por ejemplo, los extranjeros piensan que en México, todo México es desierto. Y eso gracias al estereotipo que ha transmitido las películas extranjeras, como las películas de Hollywood, las películas gringas. ¿Qué pasa? Siempre que pasa en México, ¿cómo lo pasan a México? Como un lugar desértico, siempre calles sin pavimento, las mujeres siempre vestidas con ropa de bailables folclóricos. Siempre ves a los actores sudando, con playeras así todas sudadas, y creen que todo México es un desierto y que hace un calorón. Otro prejuicio que tenemos los mexicanos que tenemos en contra, es que toda nuestra comida es picante. Toda nuestra comida pica, todo, y que solo comemos tacos y burritos. Eso es lo que creen de nosotros, que todo es picante y que solo comemos tacos y burritos. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Otro estereotipo que tenemos los mexicanos. ¿Alguna vez han visto un señor que está sentado así gordito con un sombrero y que parece que está dormido o borracho? Bueno, pues todos piensan que los mexicanos son así, que todos se la pasan con su sombrero, que son gorritos y que somos bien flojos. Gracias a ese estereotipo. De hecho, uno de los souvenirs más vendidos aquí en México, que los extranjeros compran cuando vienen, es el sombrero de mariachi o el sombrero charro. Gracias a esos estereotipos. Otra de las cosas es que creen que todos somos morenos. Una de las cosas muy vergonzosas es que creen que aquí todo se arregla con mordidas, que aquí son muy corruptos, que es una ciudad también muy insegura por causa del narcotráfico, así que por uno pagamos todos. Otra de las cosas es que todos los mexicanos son católicos. Es otro prejuicio. Se cree que todos los mexicanos son católicos. Les comento esto porque en la iglesia sucede lo mismo. En la iglesia, dentro de la iglesia, ya no fuera, tenemos este tipo de prejuicios. Y no solamente prejuicios con nuestros hermanos, sino que también prejuicios hacia Dios, que afectan cómo nos relacionamos con las personas y cómo nos relacionamos con Dios, que es peor. Por ejemplo, tenemos un prejuicio acerca de la santidad. Se cree que la santidad es ser perfectos, que aquel que es santo es aquel que hace todo bien, que se porta bien. Y que Dios dice, ustedes deben de ser santos porque su Dios es santo, y lo relacionamos con ser perfectos. Cuando la santidad realmente es la invitación de un Dios que nos ama a vivir una vida, y una vida en abundancia. Muchos vemos la santidad como la acusación de un Dios que está enojado y que te dice, tú no debes de hacer esto, no debes de hacer esto y no debes de hacer esto. Cuando es totalmente lo contrario. Ser santo tiene que ver más con quién crees que eres que con lo que haces. Otro prejuicio relacionado a eso es que creemos que Dios siempre está enojado, que es un Dios que está enojado constantemente. Vemos a un Jesús o creamos un Jesús en nuestra mente como el que te la pintan en las películas, que camina así y mira así: vosotros sois, venid a mí y yo los haré pescadores de hombres. ¿Sí o no? Nos imaginamos que Jesús es como el Jesús de las películas, que es un Jesús que habla así, como todo serio, que nunca sonríe, que está enojado. Entonces, creamos ese prejuicio en nuestra mente. ¿Y cómo nos relacionamos con Él? Como una persona que es muy seria, con un Jesús que se la pasa enojado, que siempre está esperando
que cometamos un error para acusarnos. Comenzamos a crear prejuicios en nuestra mente. Creemos que Dios es un Dios muy distante, un Dios que está lejos, que solo tienen acceso a Él los grandes hombres de Dios como predicadores, pastores, evangelistas y líderes de alabanza. De ahí, para ellos es estar cerca de Dios, para ellos es la relación cercana a Dios. Para nosotros no, los que venimos los domingos a la iglesia, los que tal vez por ahí tengamos un ministerio en la iglesia, barremos, limpiamos los baños, como que es un Dios que está muy lejano. ¿Cierto o no? Y me da la sensación que tenemos esos prejuicios no porque lo hayamos visto en Jesús o porque Él nos los haya enseñado, sino que tenemos esos prejuicios porque precisamente hemos visto algún hermano, algún miembro de la iglesia que actúa así, algún miembro de la iglesia que juzga sin tener el conocimiento correcto. De afuera hacia adentro hay muchas personas que no se quieren acercar a la iglesia, no porque conozcan a Jesús, sino porque conocen a uno de nosotros. Y dicen, yo no voy a la iglesia porque hay puros hipócritas, prejuicios. Yo no voy a la iglesia porque ahí nada más te quieren quitar el dinero. Ahí nada más es pide dinero y nada más te quieren quitar el iglesia. Yo por eso no voy, porque también ahí hay muchos hipócritas que se dicen ser muy cristianos y levantan las manos, se alaban y cierran y lloran. Y acá afuera, si supieras cómo son. Vamos creando prejuicios. ¿Por qué? Porque hemos visto un estereotipo, los de afuera. Si ustedes se dan cuenta, nuestro estereotipo acerca de quién es Dios es Jesús. Y el estereotipo de Jesús para las personas que no lo conocen, ¿quién creen que somos? ¿O quién creen que son? Ya les di la respuesta. Pues nosotros somos ese estereotipo. Y muchas veces las personas no se quieren acercar a Jesús, no quieren conocer a Dios. ¿Por qué? Porque ven en nosotros ese estereotipo y para nada les agrada. Así que en una ocasión hicieron una encuesta. Le preguntaron a algunas personas, ¿qué piensas de Jesús? ¿Quién crees? ¿Qué es para ti Jesús? Y muchos respondieron de formas diferentes. Algunos decían, no, pues Jesús fue un líder religioso que habló de moral, que tuvo un buen comportamiento. Otros dicen, no, pues para mí Jesús o la religión solamente se inventó para controlar al pueblo, para que pudieran tener control sobre la población. Otros dicen, Jesús ni siquiera existe, para mí Jesús no existe. Y a ese le responden, ¿y en qué año estás? No, pues en el 2019. ¿Y cómo sabes? Porque estás en el 2019 después de Cristo. Ah, pues sí es cierto, ¿verdad? Pero tenemos prejuicios porque oímos hablar a otras personas y creemos eso. Vemos el comportamiento de otras personas y creemos que esa es toda la verdad. Y precisamente, tal vez no porque estás creyendo en Jesús, en ese Jesús verdadero. Tal vez las personas de afuera no están conociendo ese Jesús verdadero porque también nosotros, los que estamos dentro de la iglesia, no estamos conociendo el Jesús verdadero y tenemos esos prejuicios en contra de Jesús. Así que hoy yo les vengo a hablar de algunos puntos y vengo a tumbar algunas de esas ideas que considero que son las más comunes que se han introducido a la iglesia acerca del conocimiento de Jesús, acerca del verdadero Jesús. Así que son 3 cosas que dice que Jesús no es y 3 cosas que Jesús sí es. La primera cosa es que Jesús no era agradable para todos. Jesús es la verdad. Lo voy a repetir otra vez. Jesús no era un tipo agradable. Jesús era la verdad, o es la verdad. Si ustedes leen los evangelios se van a dar cuenta que si bien sí es agradable, es verdad, pero es agradable para los que creían en Él.
para los que no creían en Jesús, Él no era agradable, porque la verdad no siempre es agradable, la verdad confronta. Si ustedes leen en los evangelios pueden darse cuenta a un Jesús que siempre donde estaba, siempre había un alboroto, siempre era un caos ese lugar. Por donde Jesús pasaba, ahí siempre ocurría algo. Jesús era como que si siempre estaba en el ojo del huracán. Siempre, todo el mundo lo seguía, todo el mundo lo veía, todo el mundo se detenía para escuchar qué decía, se detenía a ver qué hacía. Siempre Jesús, siempre donde estaba causaba polémica, era un tipo polémico, no era un tipo que le andaba cayendo bien a todo el mundo, que todo el mundo se acercaba a Él simplemente para escucharlo y abrazarlo. No. Jesús le caía mal a las personas, mayormente a los religiosos, que eran los que más confrontaba. Muy a menudo Él se veía envuelto en discusiones con ellos, se veía criticado, le dijeron cosas como hereje, como demonio, como falso profeta, mentiroso. Le dijeron cosas como esas. ¿Por qué? Porque Jesús precisamente la palabra agradable no lo define en su totalidad, sino que más bien Jesús era alguien asombroso, que nunca pasaba desapercibido. Por donde quiera que Él estaba, se acercaba a toda clase de personas, todo tipo, si bien para conocerle, si bien para no conocerle, para juzgarlo, para criticarlo, pero Jesús nunca pasaba desapercibido. Siempre había personas que querían saber quién era, qué hacía, qué decía. ¿Por qué? Porque era un tipo asombroso, era la verdad. Y la verdad siempre va a terminar confrontando. La verdad siempre te va a marcar una línea. O estás del lado derecho o estás del lado izquierdo. O estás del lado de la verdad o estás del lado de la mentira. O estás del lado del bien o estás del lado del mal. Siempre va a ser así. La verdad siempre te va a confrontar. Así que si tú eres un portador de la verdad, tampoco pienses que le vas a caer bien a todo el mundo. Muchas veces tenemos esa idea. Tenemos esa idea de que los cristianos le debemos de caer bien a todo el mundo. Y sí, qué bueno sería. Pero le vamos a caer bien a las personas que creen y que confían en la verdad. A las que no siempre les vamos a caer bien. Otro punto que quería mencionar es que más bien te quería hablar de una historia de un hombre llamado Poncio Pilato. Este hombre tuvo un encuentro con la verdad, tuvo un encuentro con Jesús. Poncio Pilato representa la cultura de hoy en día que hay tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Poncio Pilato estuvo con Jesús justo antes de ser crucificado. Así que él le preguntó a Jesús: ¿tú eres de verdad el rey de los judíos? Jesús le dijo: tú lo has dicho. Pilato hablaba con los fariseos y les decían: pero yo no veo nada en contra de este hombre. Si hay alguien en las películas de Jesús que nos cae bien, es este hombre, ¿sí o no? Pilato, porque es el que se lava las manos y como el que no quería crucificar a Jesús, mientras todos los demás querían crucificarlo. Entonces, si hay uno que nos cae más o menos bien, es él. ¿Por qué? Porque él decía: no, yo no veo nada malo en este hombre. Sí, a lo mejor está un poco loco, que dice que es el Hijo de Dios, pero tanto como para clavarlo en una cruz, como para crucificarlo, yo creo que están exagerando. Yo realmente no veo nada malo. Y como el pueblo insistió tanto en crucificarlo, pues bueno, terminó lavándose las manos como en señal de que yo no me hago responsable de la muerte de este hombre. Pues el error de Poncio Pilato no fue haberlo crucificado, tampoco fue haberse lavado las manos, sino que fue no haber creído que él realmente era el Hijo de Dios. Para él Jesús no era tan importante como para ser el Hijo de Dios, y tampoco era como tan importante como para gastar una cruz y unos clavos en él. Él pensaba: bueno, sí, a lo mejor está un poco loco porque dice que es el Hijo de Dios, pero tampoco ha hecho nada malo.
Y muchas veces nosotros, en nuestra cultura, también así vemos a Jesús. Vemos a Jesús así como, bueno, pues sí es algo bueno, es algo que es una buena opción que la vida nos da para creer, para confiar, pero tampoco es así como para dar nuestra vida por Jesús, tampoco no es así como para dejarlo todo, así como para que yo deje todas mis cosas, lo que tengo que hacer, mis ocupaciones, como para estar pensando tanto en Jesús y dar mi vida para Jesús, como que tampoco es para tanto. Y muchas veces lo vemos de esa manera. Muchas veces pensamos que es así. Así que ese fue el error de Poncio Pilato. Poncio Pilato no creyó que Jesús realmente era la verdad, que Él era el Hijo de Dios. El segundo punto, que muchas veces tenemos este prejuicio, es que Jesús no es dictador. Jesús no era un dictador o un legalista. Jesús es un libertador. Lo voy a repetir otra vez. Jesús no es un dictador. Jesús es un libertador. Las personas tienen una idea falsa de Jesús. Hacen prejuicios porque lo relacionan a la religión. Lo relacionan con una experiencia religiosa que tuvieron y creen que ese es Jesús. Una ocasión me contaron que en una iglesia se casaron unas personas, así que ellos se casaron por la iglesia cristiana, pero en la boda, en la fiesta, no fue una fiesta muy cristiana que digamos. Así que los hermanos de la iglesia que estaban acompañándonos se empezaron a ir de la fiesta. Y cuando llegó el domingo, a la hora de la reunión, como que los empezaron a rechazar, como que los empezaron a ver mal, los empezaron a ver feo, como que los empezaron a excluir. ¿Y qué fue lo que pasó? Que esas personas se desanimaron. Crearon un prejuicio en contra de la iglesia y creyeron que ese era Dios, así que se tenían que alejar de ahí. ¿Y qué pasó? Que se alejaron. ¿Por qué? Porque crearon un prejuicio, creyeron que eso era, que eso es quien era Dios, que así era como Dios trataba a las personas, que a veces no hacían las cosas de manera correcta. Pero la verdad es que no es así, que Dios no es ningún legalista. Vemos a Dios como un dictador que te dice qué es lo que no se tiene que hacer. No digas malas palabras, no te emborraches, no fumes, no salgas por la noche, no bailes, ya ni decir que no digas mentiras, que no cometas adulterio, que no robes, etcétera, etcétera. Vemos a Dios como que es alguien que te tira una lista de cosas que no se deben hacer. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Pero realmente no es así como funciona, no es así como Jesús es. Jesús predicaba un evangelio de libertad. Les decía que la santidad era la invitación de un Dios amoroso a vivir una vida en abundancia. No era la restricción de un Dios que estaba enojado, sino que era la invitación de un Dios a tener una vida de libertad. Jesús dijo: yo he venido a darles vida para que la vivan en abundancia. Pedro dijo: para libertad fue que Cristo nos ha hecho libres. Así que no se sometan más al yugo de esclavitud. Después Jesús dijo: yo no vine a condenar el mundo, sino vine para entregar mi vida y darle libertad al mundo. Para nada vino a restringirnos. Incluso Él dijo: yo no vine a quitar la ley de Moisés. Les aseguro que ni una tilde pasará de esa ley. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra nunca pasará. Yo vine a cumplir con esa ley y para darles libertad, para que ustedes puedan decidir. La Biblia dice: yo les he dado a elegir entre lo bueno y lo malo, entre la vida y la muerte. Y después nos dice: elijan pues la vida, pero nos está dando la libertad de elegir. Nos muestra que la cosa más inteligente que podemos hacer es seguirle.
Dios, su liderazgo no era un liderazgo autoritario, no era un liderazgo a base de miedo, no era un liderazgo dictatorial que te decía, tienes que hacer esto porque si no te va a pasar esto, tienes que hacer lo otro porque si no te va a venir esto, sino más bien era un liderazgo basado en el amor, basado en la confianza, basado en que Jesús se había inclinado hacia los pies de sus discípulos para lavarle los pies. Acercó un bote con agua y empezó a limpiar los pies de sus discípulos y a lavarlos una y otra vez, y dijo, yo no vine a ustedes para que ustedes me sirvan, yo no vine a ustedes para imponer mis leyes y para hacerlos que la cumplan y que me sigan porque yo digo, porque si no, así les va a ir. Sino más bien digo, no, yo vine a servirles, yo vine a darles vida, yo vine a traerles libertad, a que encuentren el camino correcto, a que me sigan por amor. Y los que entienden, los que logran entender este concepto, los que logran entender lo que Jesús hizo, son los que lo siguen hasta el final, son los que se atreven a dar su vida, no son los que se quedan allá a medias como Poncio Pilato, que dijo, bueno, pues es una buena opción, está chido ir a la iglesia, está chido buscar a Dios de vez en cuando, pero tanto así como para dar mi vida, pues como que no. Cuando sabes que realmente Jesús vino a entregar su vida para que tú fueras libre, para que pudieras vivir una vida de libertad, es ahí cuando logras o consigues seguirlo hasta la muerte. Es por eso que sus discípulos lo siguieron y entregaron su vida. Es por eso que murieron por causa del Evangelio, porque entendieron el amor de Dios, entendieron que su liderazgo es basado en una vida de libertad, en una vida de amor, en una vida de confianza. Quiero contarles la historia de unos lentes. La historia de unos lentes de un hombre muy famoso y muy conocido. El hijo de este hombre le había regalado unos lentes muy costosos, de verdad, muy valiosos. Así que ese hombre un día se sube a un avión y pues estando en el avión traía sus lentes y de repente se levanta al baño. Abre la puerta del baño, se agacha y los lentes caen justo a la taza del baño. Por si fuera poco, la persona que había estado antes, cuando salió, no le bajó al baño. Así que no se imaginen la imagen, pero imagínense esos lentes ahí. El hombre tenía bastante dinero, mucho dinero, como para comprarse otros lentes, como para apretar ese botón y que se fuera, no había problema. Pero recordó que se los había regalado su hijo y que a su hijo le había costado mucho. Así que pues tuvo que meter la mano, metió la mano como pudo, lo menos que podía tocar, los agarró de una patita y los sacó y rápido los puso en el lavamanos y les empezó a echar agua, los limpió, les puso jabón, los volvió a limpiar, les volvió a echar agua, le volvió a echar jabón, los enjuagó, los limpió, le volvió a echar agua. Y los miró, dijo por si las dudas, y les volvió a echar agua y los limpió de jabón y una y otra vez le repasó hasta que estaba seguro de que estaban completamente limpios. Sale del avión y se vuelve a poner sus lentes, llega el avión a destino y de repente baja del avión, sale al aeropuerto con sus lentes y todos los paparazzis, todas las cámaras, todas las televisoras estaban ahí tomándole fotos y grabando video y él salía con sus lentes y se imaginaran dónde habían estado esos lentes. Así que lo mismo hace Dios con nosotros. Lo mismo que con esos lentes hace Dios con nosotros. Él nos saca de lo sucio, nos lava los pies, nos limpia una y otra vez, nos limpia una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que quede bien seguro de que quedamos limpios. Y después nos lleva a lugares y nos pone en lugares que nunca imaginamos. Esa es la vida que Dios nos quiere dar, una vida de libertad,
Una vida donde no te tengas que preocupar por lo sucio que estás o lo malo que has sido, sino más bien que sepas que le has costado tan caro un hijo que es capaz de meter su mano y ensuciarte por ti y después ponerte en lugares que tú no imaginabas. Ese es el Jesús verdadero. Ese es el Jesús del que quiero hablarte hoy. El siguiente punto del que quiero hablarte es que Jesús no es un buscado. Jesús es un buscador. Lo voy a repetir otra vez. Jesús no es un buscado. Jesús es un buscador. Te pido que me acompañes a Filipenses capítulo 2, versos del 5 al 8. Filipenses capítulo 2, del 5 al 8. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muy bien, la historia de Dios con la humanidad es completamente diferente a la que nos imaginamos. La historia de Dios con la humanidad habla de un Dios no que debe ser buscado, sino un Dios que te está buscando. A través de la historia se nos ha metido esa idea a la cabeza. Hemos visto de generación en generación de que a Dios es alguien al que se le debe de buscar, cuando la verdad no es cierto. La verdad que la Biblia habla de un Dios que nos ha buscado a nosotros, como lo dice ahí, como lo dicen los versículos que acabamos de leer, que Él se despojó de toda su divinidad y que se humilló y que vino para estar con nosotros, vino a nuestro encuentro, vino a buscarnos. Ese es el Dios. No es un Dios al cual tenemos que estarlo buscando, es un Dios que se ha humillado y que ha venido a buscarnos. Durante mucho tiempo en la iglesia, desde pequeños nos han enseñado que a Dios hay que buscarlo. Me acuerdo que decían: a Dios tienes que buscarlo, tienes que encerrarte en tu cuarto y tienes que ponerte de rodillas y tienes que orar y orar y orar y orar y orar. Si no sientes nada, no pasa nada, tú sigue orando, orando, orando. Tienes que leer la Biblia, tienes que meterte en tu cuarto y tienes que leer la Biblia. Y creíamos que eso era buscar a Dios, cuando realmente Dios es el que viene y nos busca a nosotros. Dios es el que se acerca, el que se humilló para estar cerca de nosotros y que le podamos conocer. Ese es el Dios en el que nosotros creemos. Ese es el Dios verdadero, no un Dios que hay que buscar, sino un Dios que está buscando. Si tú cambias esa mentalidad, si cambias esa perspectiva, te vas a dar cuenta que tu relación con Dios va a mejorar inigualablemente. Si te das cuenta que Dios es precisamente Él quien te está buscando a ti y que no es necesariamente que nosotros lo debemos buscar a Él, nuestra relación con Dios va a cambiar de forma radical. Como leímos en los versículos, Dios se humilla, se hace hombre y viene a esta tierra para caminar con nosotros. Leyendo la Biblia me di cuenta que eso que nos enseñaron no de todo verdad. Cuando leemos que Dios le sale al encuentro a Abraham y le muestra las estrellas. Después Dios le sale al encuentro a Moisés en una zarza ardiendo. Y eso me recordó a cuando
Cuando era más chico, que seguramente a alguno de los que están aquí les ha pasado, a alguno de los hombres, de las mujeres, espero que no, pero a mí me llegó a pasar que había una chava que me gustaba, así que no sabía cómo hablarle y me le hacía el aparecido. Constantemente estaba buscando, investigaba dónde iba, qué hacía, si iba a correr al parque, y si sabía que iba a correr al parque, me le hacía el aparecido, y de repente ahí estaba en el parque, yo la veía venir y le salía al encuentro. ¡Ay, vienes a correr tú también aquí! No, que sí. ¡Ay, qué coincidencia! ¿Pero cuál? Me le hacía el aparecido. Lo mismo habla la Biblia que hace Jesús. La Biblia dice que Dios le sale al encuentro. Eso significa que Dios mismo es como que se le hace el aparecido a las personas y le dice: Moisés, Moisés, les habla. Ahora hay otra parte de la historia que habla que Jesús mismo se le aparece a un hombre. Y es a un hombre llamado Saulo, que iba camino a Damasco. Un hombre que perseguía a los cristianos, curiosamente. Un hombre que estaba en contra del evangelio de Jesús. Curiosamente a ese hombre se le aparece. Le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Leemos en las Escrituras desde el principio hasta el fin un Dios que sale al encuentro por la humanidad. No un Dios que todo el tiempo lo tenemos que buscar. Hemos creído que hay cosas que hacer, que nosotros necesitamos hacer cosas para que Dios nos acepte, que necesitamos que hacer sacrificios. Todas las tribus, todas las generaciones han creado el sacrificio como señal de que de esa manera podemos acercarnos a Dios. Los mayas creían que para acercarse a Dios tenían que hacer sacrificios para calmar la ira de los dioses. Y así muchas tribus y generaciones hacían sacrificios de animales, sacrificios de personas, sacrificios de niños, pensando que así era como uno se podía acercar a Dios, como uno se podía acercar a los dioses, como uno podía estar cerca de los dioses para calmar la ira de los dioses. Pero el Dios verdadero, el Jesús en el que nosotros creemos, es un Jesús que ha venido y se ha hecho igual a nosotros, que se ha humillado y que ha venido a buscarnos, que se nos aparece, que sale a nuestro encuentro. Un día yo pensé que yo estaba buscando a Jesús. Yo pensé que estaba buscando a Dios y que me había subido a una azotea para buscar a Dios y que le dije: ahora sí, Dios, vengo a buscarte. Pero al final me di cuenta que en esa azotea Jesús era quien me estaba esperando a mí. No era que yo lo había buscado, era Él que me estaba esperando a mí. La otra vez escuché a un pastor que una vez puso 2 sillas en su cuarto de oración. Puso una silla ahí y otra silla acá, y se sentó como haciéndole la invitación a Dios y le dijo: hoy quiero hablar contigo. Que le dijo a Dios: vengo a hablar contigo, tengo que hablar contigo muy seriamente. Y que escuchó una voz que le dijo: no te equivoques, yo soy el que quiero hablar contigo, yo soy el que he venido a buscarte. Porque así es Dios, así es Jesús. Él viene a nuestro encuentro, Él sale a buscarnos. No somos nosotros los que a veces creemos que somos nosotros los que tenemos que buscarlo, pero es Él quien nos está buscando, que nos está esperando. Que hay otra historia en la Biblia que habla de una mujer samaritana que se acercó a un pozo. ¿Y quién la estaba esperando ahí? Jesús. Jesús la estaba esperando, porque Él es el que va al encuentro de nosotros. La oveja perdida también. Jesús es quien va, o más bien el pastor, es quien va y busca a esa oveja que se ha perdido. Y así es Jesús. No es un Dios autoritario, sino es un Dios que nos invita a vivir una vida de libertad, que nos deja elegir, que nos da el libre albedrío.
No es un Dios que todo el tiempo esté enojado, está molesto con nosotros, sino más bien es un Dios amoroso. La Biblia dice que los niños corrían para estar como Jesús, que decían Jesús, Jesús, que corrían a abrazarlo, y que Él decía, dejen que los niños se acerquen a mí. Los discípulos decían, no, y Él decía, déjenlos que los niños se acerquen a mí. Estoy por terminar, por si la alabanza quiere subir. Jesús no siempre va a ser agradable para todo el mundo, porque Él es la verdad. Y la verdad nos hará libre, dice la palabra de Dios. Así que Jesús vino a hacernos libres. Y el último punto del que hablamos es que Jesús o Dios no era un buscado, sino que era un buscador. Para terminar, quiero hablarte de un hombre, de un profeta llamado Oseas. Un día Dios le habla a este profeta y le dice, Oseas, ven, quiero hablar contigo. Y este era un profeta muy fiel, un profeta muy reconocido, un profeta que agradaba a Dios, un profeta temeroso de Dios. Así que le habló a este profeta y le decía, Oseas, quiero que hagas algo. ¿Qué pasó, Señor? Quiero que vayas a la calle y busques a una mujer que es conocida como una mujer ramera, una prostituta. Quiero que vayas y la busques. Quiero que te cases con ella, que la traigas a tu casa y vivas con ella. Para un profeta, para un hombre reconocido entre el pueblo de Dios, eso era muy vergonzoso. Eso era algo muy vergonzoso. Iba a ser el hazmerreír, iba a ser la burla, iba a ser mal visto. Así que, pues Oseas tiene que obedecer a Dios y va en obediencia y busca a la prostituta. Le dice, vístete, te quiero tomar por esposa. La trae a casa, le da un hogar, le da un techo en donde vivir, le da un apellido, le da honorabilidad. Tiempo después, esta mujer regresa al mismo lugar de donde Oseas la había sacado, de donde el profeta la sacó. Regresó a lo mismo, se siguió vendiendo por dinero, regresó con los mismos hombres. Así que Dios le vuelve a hablar al profeta y le dice, Oseas, ve y busca a tu esposa. Pero Señor, ve y búscala, tráela de regreso, dile que la amas, dile que quieres que regrese. Así que Oseas tiene que obedecer otra vez. Va por la mujer, llega y le dice, vámonos a casa. Me imagino que a lo mejor la mujer ahí en la cama tal vez la había encontrado con otro hombre. Le dice, vístete, vamos a casa. No, pero no me digas nada, vístete, vamos a casa. Ven, date un baño, vístete, que quiero que estés conmigo. Imagino que la llevó abrazada, la mujer con su vergüenza, con su culpa, y la trajo a casa. Y Oseas, me imagino que le reclamó al Señor, le dijo, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que ir por ella después de lo que hizo? Quiero que le des una enseñanza a mi pueblo. Así es como yo los amo a ustedes. Así es como yo los busco a ustedes. Después de que se van y me son infieles, después de que me engañan, yo voy una y otra vez a su encuentro. Una y otra vez los voy a buscar y los voy a limpiar, porque así es mi amor por ustedes. Te invito a que te pongas de pie. Ese es el verdadero Jesús. Un Jesús que lo entregó todo por nosotros.
Un Jesús que para nada está molesto con nosotros, sino todo lo contrario. Un Jesús que cada instante, cada momento sale a nuestro encuentro, nos busca, que quiere que estemos con Él. Ese es el asombroso Jesús, el verdadero Dios en el que hemos creído. Quitemos toda idea falsa, todo prejuicio en contra de nuestros hermanos, en contra de Dios, y seamos fieles representantes del reino. ¿Cuántos dicen amén? Te invito a que le des un aplauso al Señor. Y decimos juntos que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo se encuentre sobre cada uno de nosotros, para que cuando el Señor vuelva, te encuentre a ti y a mí reunidos, conociendo al único y verdadero Dios. Al que sí lo creemos, decimos amén y amén. Quedamos despedidos, que Dios los bendiga.